Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que la energía positiva los acompañe, que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirse en un tema que, les aseguro, los mantendrá pegados a la pantalla. Preparen sus palomitas, sus bebidas y su curiosidad porque hoy nos adentraremos en un misterio que ha sacudido al mundo de las telenovelas turcas y ha encendido las redes sociales. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que ha generado un torbellino de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucha intriga. Vamos a desentrañar los detalles que rodean una petición muy especial, una petición hecha entre lágrimas, una petición que ha dejado a todos los fans de las series turcas con la boca abierta y el corazón en un puño. Sí, amigos, vamos a hablar de la misteriosa petición de Gamze Ersel a Kerem Bürsin. Imaginen la escena. La hermana de una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, Hande Erçel, visiblemente conmovida, hablando con Kerem Bürsin, el actor que conquistó corazones en Love is in the Air y que por cierto compartió una química explosiva con la propia Hande. ¿Qué se dijeron? ¿Qué le pidió Gamze a Kerem? ¿Por qué tanta emoción? ¿Qué se esconde detrás de esas lágrimas? Si son fans de las series turcas, si siguen de cerca las vidas de las estrellas y si les encanta el drama y las historias que nos tocan el corazón, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar cada pista, a desentrañar los rumores, a explorar las posibles teorías y a sumergirnos en los detalles que nos ayudarán a entender qué fue exactamente lo que Gamze Ersel le pidió a Kerem Bürsin entre lágrimas. Pero antes de sumergirnos de lleno en este apasionante enigma, como siempre, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Y no olviden dejar sus comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, qué saben ustedes sobre el tema y qué les interesa más. Su opinión es fundamental para mí. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo y sean parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Empecemos entonces a desentrañar este misterio que tiene a todos en vilo. La relación entre Gamze Ersel y Kerem Bürsin es una de esas relaciones que, sin ser romántica, ha generado mucha curiosidad entre los fans. No son pareja, eso está claro. Gamze es la hermana de la famosísima Hande Ersel, una actriz y modelo turca que ha conquistado al mundo con su belleza y su talento. Kerem es, por supuesto, Kerem Bürsin, un actor de renombre internacional, conocido por su carisma, su profesionalismo y sobre todo por su papel en Love is in the Air, donde para deleite de los fans protagonizó una historia de amor inolvidable junto a Hande. Entonces, ¿qué vínculo existe entre Gamze y Kerem? La respuesta, al parecer, reside en la amistad, la complicidad y el profundo respeto mutuo. Se les ha visto juntos en eventos, en redes sociales, compartiendo momentos con Hande y demostrando una cercanía que va más allá de lo profesional. Se les ve como amigos, como familia, y eso es algo que el público valora mucho. Pero como sabemos, el mundo de las celebridades, especialmente en el universo de las telenovelas, está lleno de rumores, especulaciones y a veces de malentendidos. Los fans son curiosos, las redes sociales amplifican cualquier información y los medios de comunicación siempre están atentos a cualquier detalle que pueda generar interés. Los rumores sobre la petición de Gamze a Kerem comenzaron a circular con más fuerza cuando se filtraron imágenes y vídeos en los que se podía ver a Gamze, visiblemente emocionada, en un evento o en una reunión donde también estaba Kerem. En las imágenes, Gamze aparece con los ojos llorosos, hablando con Kerem de una forma que para muchos denotaba una conversación seria e íntima. La expresión de Gamze, la manera en que hablaba y la atención que Kerem le prestaba, alimentaron la curiosidad de los fans y generaron un gran debate en las redes sociales. Algunos incluso afirmaron haber escuchado fragmentos de la conversación, pero la veracidad de estos fragmentos es difícil de comprobar. Las interpretaciones y las especulaciones sobre lo que se dijeron fueron muchas y variadas. Los fans se preguntaban, ¿qué le pidió Gamze a Kerem? ¿Por qué estaba tan emocionada? ¿Qué implicaciones tenía esa conversación para el futuro de Hande? La pregunta del millón, la que todos se hacían y se siguen haciendo, es ¿qué le pidió Gamze a Kerem Bürsin entre lágrimas? Las especulaciones han sido muchas y muy diversas, abarcando desde aspectos profesionales hasta cuestiones personales y de salud. Una de las teorías más populares es que la petición podría estar relacionada con la carrera profesional de Hande. Gamze como hermana y en algunos casos representante de Hande Pod.
Ría haberle pedido a Kerem algún tipo de consejo, colaboración o incluso apoyo en algún proyecto. Recordemos que el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, es muy competitivo, y contar con el apoyo de alguien como Kerem Bürsin, con su experiencia y sus contactos internacionales, podría ser de gran ayuda para Hande. Kerem, con su trayectoria y reconocimiento, podría abrirle puertas, recomendarla para proyectos importantes, o incluso ayudarla a expandir su carrera fuera de Turquía. Hande es una actriz talentosa y con mucho potencial, y el apoyo de Kerem podría ser crucial para consolidar su éxito y llevar su carrera al siguiente nivel. Otra teoría, quizás un poco más sentimental, sugiere que la petición podría estar relacionada con la vida personal de Hande. Los rumores y especulaciones sobre la vida amorosa de Hande siempre han sido intensos. La actriz, aunque discreta, ha sido objeto de interés por parte de los medios y de sus fans. Y aunque Hande y Kerem Bürsin tuvieron un romance que cautivó al público y que parecía sacado de una telenovela, la relación llegó a su fin. Es posible que Gamze, como hermana y amiga, preocupada por el bienestar de Hande, le haya pedido a Kerem algún consejo, apoyo o simplemente una palabra de aliento. Tal vez Hande estaba pasando por un momento difícil en su vida sentimental, y Gamze, como hermana protectora, buscó el apoyo de Kerem, con quien Hande siempre mantuvo una buena relación de amistad y respeto. Una tercera especulación, quizás la más delicada y que generó mayor preocupación entre los fans, sugiere que la petición podría estar relacionada con la salud. Hande Erçel ha sido muy abierta sobre sus problemas de salud, y la posibilidad de una enfermedad siempre genera temor y preocupación entre sus seres queridos y sus seguidores. Aunque no hay evidencia de que Hande esté pasando por un mal momento de salud en este momento, la preocupación de su familia y amigos, incluyendo a Kerem, es comprensible. Es posible que Gamze le haya pedido a Kerem consejo, apoyo o ayuda en caso de que Hande estuviera enfrentando algún problema de salud. La amistad entre ambos actores y el cariño que se profesan podrían haber sido fundamentales en ese momento, y Kerem, con su experiencia y madurez, podría haber ofrecido su apoyo incondicional a Hande y a su familia. En cualquier caso, lo que sí parece claro es que la petición de Gamze fue un momento emotivo, un momento que dejó una huella en la memoria de quienes lo presenciaron o lo vieron en vídeos. La expresión de Gamze, sus lágrimas, la seriedad de la conversación con Kerem, todo eso sugiere que se trató de algo importante, algo que tocaba fibras sensibles. Ahora bien, ¿qué sabemos con certeza? Lamentablemente la información es limitada y las fuentes no siempre son confiables. No hay declaraciones oficiales ni de Gamze ni de Kerem sobre el tema. Las imágenes y los vídeos son la única evidencia con la que contamos, y estos pueden ser interpretados de diferentes maneras. Es muy importante recordar que el mundo del espectáculo a menudo crea cortinas de humo y que la privacidad de las personas debe ser respetada. Es posible que nunca sepamos con exactitud qué le pidió Gamze a Kerem. Quizás la petición sea algo privado, algo que prefieren mantener entre ellos, y es su derecho. Lo que sí podemos hacer es analizar, especular y debatir sobre el tema, siempre desde el respeto y la prudencia. Un factor clave que debemos considerar es la relación de amistad entre Gamze y Kerem. Se conocen desde hace tiempo y han demostrado cariño y respeto mutuo. Esto podría influir en la naturaleza de la petición. Si se trata de una solicitud de ayuda, es probable que Kerem, como amigo, haya ofrecido su apoyo incondicional. La amistad, en estos casos, puede ser una fuente de consuelo y fortaleza. También es importante considerar el contexto. ¿En qué circunstancias se produjo esa conversación? ¿En qué evento se encontraban? ¿Había otras personas presentes? Estos detalles podrían darnos pistas sobre la naturaleza de la petición. ¿Era un momento privado o público? ¿Estaban hablando en un ambiente de celebración o de preocupación? Analizar el contexto nos ayudará a entender mejor la situación. Por otro lado, la reacción de Kerem Bürsin también es crucial. ¿Cómo respondió a la petición de Gamze? ¿Qué gesto hizo? ¿Qué palabras dijo? La reacción de Kerem podría revelarnos mucho sobre la importancia de la petición y sobre su disposición a ayudar. Desafortunadamente la información sobre la reacción de Kerem es limitada, pero si se filtrara más material, sin duda, habría que analizarlo con detenimiento. En cuanto a la especulación sobre la posible relación con la carrera de Hande, es comprensible. Hande es una actriz muy exitosa, y es natural que su hermana y su entorno busquen las mejores oportunidades para ella. Kerem Bürsin, con su trayectoria internacional, podría ser un gran apoyo para Hande en su carrera profesional.
Podría ofrecerle consejos con tactos o incluso colaboraciones en proyectos futuros. Pero como hemos dicho, todo esto es especulación. En cuanto a la posible relación con la vida personal de Ande, es un tema delicado. La vida amorosa de las celebridades siempre genera interés y especulación. Es posible que Gamze, como hermana, se preocupe por la felicidad de Ande y le pida a Kerem algún consejo o apoyo. Pero nuevamente debemos ser cuidadosos y respetar la privacidad de todos. En definitiva, el misterio de la petición de Gamze a Kerem Bürsin sigue sin resolverse por completo. Lo que sí sabemos es que fue un momento emotivo, un momento que generó mucha curiosidad y debate. Las imágenes y los vídeos nos invitan a reflexionar sobre la amistad, la familia, el apoyo y la importancia de estar ahí para los demás, especialmente en los momentos difíciles. La intriga es parte del encanto, es cierto. Nos gusta especular, nos gusta imaginar, y nos gusta seguir la vida de estas estrellas que tanto admiramos. Pero como he dicho antes, es fundamental respetar la privacidad y la intimidad de las personas. A medida que surjan nuevas informaciones, estaremos atentos. Estaremos monitoreando las redes sociales, los medios de comunicación y cualquier fuente confiable que nos pueda dar más pistas sobre este misterio. Por ahora nos quedamos con la intriga, con la especulación y con la esperanza de que algún día podamos saber la verdad. Pero independientemente de lo que haya pasado, lo importante es la unión, el apoyo y el cariño que existe entre Gamze, Ande y Kerem. Es algo que vale la pena celebrar y valorar. Y por supuesto, la amistad es un tesoro que merece ser preservado. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo, al final de este análisis sobre la misteriosa petición de Gamze Erçel a Kerem Bürsin. Hemos explorado las pistas, las especulaciones y las posibles causas de esa emotiva conversación. Hemos analizado diferentes escenarios, desde la carrera profesional de Ande hasta su vida personal y su salud. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Me encanta compartir con ustedes estas historias que nos apasionan. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí, por escuchar, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta comunidad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y a investigar los temas que más les interesan. Si tienen alguna pregunta, si quieren dejar sus comentarios, si tienen alguna otra teoría sobre lo que pudo haber pasado, no duden en hacerlo. Quiero leerlos, quiero saber qué piensan y qué es lo que más les interesa de este misterio. ¿Creen que se trató de algo profesional, personal o relacionado con la salud de Ande? ¿Qué piensan sobre la amistad entre Gamze y Kerem? Compartan sus teorías. Y ahora, ya saben. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque siempre hay nuevos misterios y nuevas historias por descubrir. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.